Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre que Jesucristo ofrece un nuevo pacto que es superior. La epístola a los Hebreos enfáticamente establece que queda pues abrogado, o sea anulado, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de Dios dada por Moisés, o sea el antiguo pacto, por lo que se da ahora lugar para la introducción de un nuevo pacto y una mejor esperanza, por la cual ahora nos podemos acercar a Dios. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, mas ahora Jesucristo es mediador de un nuevo, mejor y superior pacto establecido sobre mejores promesas. Pero reprendiendo les dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos, desde el menor hasta el mayor, me conocerán. Y seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Pues en el antiguo pacto se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o sea, ante la presencia de Dios, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican, o sea, apartan para Dios y sirven para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían sido expiadas bajo el primer pacto, desde los descendientes de Adán hasta Abraham y luego hasta Moisés y finalmente hasta los tiempos de José y María, los padres de Jesús, los llamados ahora reciban la promesa de la herencia eterna. Porque un testamento sigue vigente hasta la muerte del testador, pues el testamento con la muerte se confirma, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado, pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero Cristo no entró en el santuario, o sea el tabernáculo y el templo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, pues le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá resucitado con cuerpo glorificado y ya sin relación con el pecado, para salvar, resucitar y glorificar a los que le esperan en su segunda venida. Porque la ley mosaica, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que los practican. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo expiarlos, o sea, cubrirlos. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesucristo dijo: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, sacrificio y ofrenda no quisiste, sino que me preparaste un cuerno. Y respondiendo Jesucristo a Dios, dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y es así que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, un sacrificio hecho en pago por los pecados de todo el mundo, una vez para siempre, cuando murió y derramó su preciosísima sangre en la cruz del Calvario. Y ya resucitado y vencedor de la muerte, Jesucristo, al ascender al cielo, se ha sentado a la diestra de Dios a interceder por nosotros, y de ahí en adelante esperar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda salvó e hizo perfectos para siempre a los redimidos, o sea, a los rescatados por medio de un precio, y a los santificados, o sea, apartados para Dios. Y así lo atestigua el Espíritu Santo al haber dicho: este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, o sea, pago de estos, no hay más ofrenda que sea necesaria por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que el día de su regreso se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor en el lago que arde con fuego y azufre, y que ha de devorar a los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Pues si el que viola la ley de Moisés de acuerdo al testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto, e hiciere afrenta rechazando al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que al sonido de la final trompeta, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea presentado irreprensible delante de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.